Capítulo 105, de un solitario al rey. Chas. Él le destrozó el comunicador a Wang Chang'in. Con los ojos enrojecidos, jadeaba como una bestia histérica. Dólar había vencido a Yi Dongmu. La opinión pública de toda la alianza se volvió repentinamente a favor de él. El centro de concursos y Fang Mingwan, que habían recibido muchas críticas, fueron elevados al altar. Muchas personas decían que le debían una disculpa al programa y a su presentador. Cada vez más personas acudían al centro de concursos para ver el análisis de Fang Mingwan. El programa había alcanzado el 8º lugar en audiencia, un récord histórico. La estación Waxin nunca había logrado tal éxito con ningún programa. En el pasado, el mejor puesto que habían alcanzado fue el 19º. Top 10. Ni siquiera se atrevían a soñar tan grande. El presentador estaría lo suficientemente orgulloso si el programa estuviera entre los 100 primeros y estaría emocionado si llegara al top 50. No había duda de que tanto el centro de concursos como Fang Min habían triunfado. Aunque el centro de concursos era un programa que terminaría después del concurso, el destacado desempeño de Fang Mingwan le había ganado fama. No importaba qué programa presentara en el futuro, siempre tendría una gran audiencia. Ahora la estación Waxin consideraba a Fang Mingwan un pilar de la estación. Incluso su Kangnian le sonreía todo el tiempo y le llenaba de elogios, lo que hacía que Wang Chang'in sintiera tanta envidia que quería morder a Fang con sus dientes. Después de que Fang terminara su trabajo y regresara a casa, se sentó frente a la ventana francesa y contempló la vista de una noche bulliciosa con un cigarrillo entre los dedos, dando una calada de vez en cuando. Su cuerpo todavía temblaba. Ahora que todo había terminado, Fang comenzó a sentir cierto miedo. Ni siquiera creía en su propio análisis ya que ni siquiera había visto los partidos. Simplemente creía en Dollar, el hombre que lo conmovió al salvar a la chica y pensó que un hombre así debía hacerlo bien. Así que Fang Mingwan solo estaba apostando a que Dollar se convirtiera en el elegido. Si podía obtener el primer lugar o no, ya no era importante. La pelea contra Yi Dongmu y la invitación de Lin Feng habían hecho que la reputación de Dollar alcanzara su punto máximo y Fang Mingwan también había tenido éxito. Dollar, realmente eres mi amuleto de la suerte. Fang Mingwan se relajó y celebró el hecho de haber hecho la apuesta correcta. Si hubiera perdido la apuesta, ni siquiera se atrevía a pensar en el resultado. No tenía miedo de perder, pero esta vez había mucho en juego. Si hubiera perdido, tal vez tendría que abandonar su industria favorita. El humo llegó a sus pulmones y una sensación embriagadora comenzó a extenderse desde allí. Fang miró en silencio el paisaje nocturno y su emoción se fue calmando gradualmente. Cuando toda la emoción se había ido, Fang Mingwan se levantó para encender su dispositivo inteligente. Escribió un artículo titulado Un rey marcha en soledad. Un rey siempre está solo. Cuando los demás se ríen con amigos para mostrar su humor, él está sudando en silencio. El rey siempre está solo. Cuando los demás persiguen a hermosas doncellas, él está sangrando en el campo de batalla. Un rey siempre está solo. Cuando todo el mundo está en su contra, él miró fijamente hacia el frente. Un rey siempre está solo. Cuando es abandonado por todos. Aún así, sigue marchando firmemente hacia adelante. Solo para darse cuenta de sus sueños lejanos. Solo quiero decir. Dollar, por favor acepta mi lealtad. Un solitario como yo desea seguirte a ti, que también estás solo. Tú ganas, estaré contigo. Tú pierdes, estaré contigo. Fang Mingwan terminó el artículo y no firmó su propio nombre debajo, en su lugar escribió de un solitario al rey. Cuando Fang Mingwan subió el artículo a Skynet, se volvió viral a una velocidad increíble, provocando una gran respuesta. Maldición, lloré al leer esto.
Me recordó cuando entrené duro para ser admitido en una escuela militar. Los demás me admiraban por ser admitido, sin saber el esfuerzo que hice. Tenía que entrenar incluso cuando tenía fiebre. Fue duro. Fang Mingwan escribió bien. Me recordó los días en los que luché en el santuario de Dios. Esto es simplemente mi verdadero retrato. También soy un solitario. Paso al menos 28 días en el santuario de Dios cada mes, solo quiero trabajar más duro para que mi familia pueda vivir mejor. Pero estoy tan cansado y necesito compañía. No importa lo que suceda en el futuro. A partir de este momento, soy fanático de Dollar y Fang Mingwan. También estaré contigo 2. Dólar, por favor acepta mi lealtad. Tú ganas, estaré contigo. Tú pierdes, estaré contigo. Solitario +1. Me gusta Fang Mingwan. Sigue a Dollar, yo te seguiré a ti. Si Dios me diera otra oportunidad, nunca habría dicho nada malo sobre Dólar. +1. Más 10.086. Dólar, eres mi rey. Un rey marcha en soledad había hecho de Dollar y Fang un tremendo éxito. A medida que Fang se convertía en una verdadera celebridad, Dollar había ganado muchos fanáticos leales que no se dejarían influenciar fácilmente. Al leer el artículo, Hansen también se sintió conmovido. Durante los primeros 3 meses en los que acababa de ingresar al santuario de Dios, la soledad y la impotencia que experimentó fueron enloquecedoras. Había llegado tan lejos debido a sus sueños y las personas que le importaban. Si no fuera por su madre Yan Yan, Hansen podría haber renunciado a sí mismo. Hansen quería responder al artículo, pero finalmente dejó pasar ese pensamiento. Sigamos avanzando por lo que realmente valoramos. Ninguna palabra podría expresar mi sentimiento. Hansen cerró sesión en silencio. Hansen descansó un rato y decidió verificar si había algún arte hipergeno sobre movimientos que le convenga en Zen Hall. Los movimientos de Ji Dongmu se emparejaban perfectamente con sus ataques sorpresa, y eso era lo que le faltaba a Hansenador. Si pudiera practicar algunos movimientos para combinarlos con sus habilidades de Slave Blade, podría alcanzar un nivel aún más alto en el combate. Capítulo 106. Alguien bueno. Se podían ver artículos sobre Dollar en todas partes de Skynet. Pero era demasiado tarde para escribir sobre él, ya que el único programa del que todos hablaban era Contest Center. Los programas de pares eran mucho menos populares. Muchos negocios estaban buscando a Dollar y deseaban contratarlo para promocionar sus productos. Algunas personas querían descubrir su verdadera identidad y había todo tipo de especulaciones, pero nadie estaba seguro de nada. Hansen estaba navegando por la sección de clase S en Zen Hall, deslumbrado por todas las artes hipergeno de clase S sobre movimientos. Solo con la descripción era difícil ver si los movimientos le convendrían, pero Hansen no tenía otra opción mejor que estas artes hipergeno de clase S. Después de revisar todas las descripciones, Hansen se decidió por un movimiento llamado Sparticle. Después de comprar Sparticle, Hansen vio el tutorial y comenzó a aprender. Pronto descubrió que Sparticle era algo diferente de los movimientos que tenía en mente. Hansen esperaba tener un movimiento que lo ayudara a acelerar y acercarse a su oponente en un instante. Sparticle era lo suficientemente rápido y teóricamente podría alcanzar la velocidad más alta que su cuerpo pudiera soportar al practicar Sparticle. Pero este arte hipergeno se centraba en la fuerza explosiva. Aunque podía alcanzar una velocidad muy alta instantáneamente, la velocidad solo duraba 1 o 2 pasos. Una ráfaga repentina de velocidad y un paso sin igual, eso era lo que era Sparticle. Un movimiento como este era muy poderoso en un combate cercano y aún más cuando se combinaba con ataque sorpresa, en lo que Hansen era el mejor. Pero el problema anterior aún no se había resuelto por completo, todavía le resultaba difícil acercarse a su oponente desde lejos. Esto también es bueno.
Mis habilidades se mejorarán en combate cercano. Y si mi enemigo no está demasiado lejos, esto funcionará. Hansen no estaba demasiado decepcionado, Sparticle también le era útil. Simplemente era diferente de lo que había imaginado. Originalmente, Hansen pensó que debería aprender un movimiento como el que usaba Ji Dongmu, que implicaba pasos erráticos y rápidos, pero esto también serviría, solo que en un estilo completamente diferente al de Ji. Hansen bebió una botella de solución Geno para Sparticle y se apresuró a comenzar a practicar. Esperaba que esto hiciera una diferencia en las rondas de clasificación que comenzarían en 10 días. Por la tarde, Fan Hingyi de repente le envió un mensaje para pedirle que se reuniera sobre algo importante. Hansen fue a la villa de Fan Hingyi y descubrió que Fan le estaba pidiendo que se uniera al equipo de Festga para cazar una criatura de sangre sagrada. Fistguy no podía lidiar con la criatura con su propio equipo, pero no quería unirse a Son of Eave no Chinsien. Él descubrió la debilidad de la criatura y tiene un plan que requiere un buen asesino. No conocía a alguien así, pero tampoco quería compartir la carne de la criatura con las otras pandillas. Sé que tú también estás en Estilar Marcieltar, así que te he recomendado a él. Si te unes a ellos, no recibirás una parte de la carne, pero te pagarán con una montura mutante de una bestia de 3 ojos. En cuanto al alma de la bestia de la criatura de sangre sagrada, seguiremos la tradición, quien la obtenga podrá quedársela. Fan Hingyi hizo una pausa y dijo: El pago es muy bueno. Si Fistguy no insiste en quedarse con la carne para él mismo, la parte que recibirás no podría tener el mismo valor que un alma de bestia mutante. Hansen asintió, las palabras de Fan Hingyi eran razonables. La parte de carne que podría obtener probablemente era menos de la mitad del valor de una montura mutante. ¿Cuándo y dónde? Hansen calculaba en secreto el tiempo necesario para este viaje. Faltaban 10 días para la siguiente ronda y se preguntaba si podría regresar a tiempo. No puedo decirte la ubicación específica y necesitarás alrededor de 6 o 7 días en total, dijo Fan Hingyi. Hansen entendió perfectamente que nadie revelaría la información sobre una criatura de sangre sagrada. Con la estimación de Fan Hingyi, se sintió tranquilo, ya que incluso si hubiera un retraso, aún podría regresar a tiempo. De hecho, a Hansen no le importaban las clasificaciones. No le importaba cómo se clasificaba entre los elegidos, siempre y cuando pudiera obtener la recompensa, que era la misma para los 10 primeros. Sin embargo, realmente estaba deseando luchar contra Lin Feng, para ver qué tan bueno era realmente Lin. Hansen prometió unirse a Festga. Siempre había querido una montura y aquí tenía la oportunidad de obtener una mutante. Además, también tenía la oportunidad de obtener el alma de la bestia de sangre sagrada. Entonces, ¿por qué no? Fan Hingyi le dio a Hansen una moneda y dijo con una sonrisa: Solo dije que recomendaría a alguien bueno, pero no te mencioné por nombre. Lleva esto al lugar acordado y él lo sabrá. Hansen asintió con la cabeza y tomó la moneda. Fan Hingyi lo llevó a cenar antes de dejarlo ir. Al día siguiente, cuando Hansen entró en Steel Armor Shelter, casi todas las personas estaban hablando sobre la pelea de Dalor contra Ji Dongmu y un rey marcha en soledad, pero preferían llamarlo de solitario a rey. Después de todo, Dalor era de Steel Armor Shelter y todos en el refugio se sentían honrados por ello, excepto la pandilla de Hijo del Cielo. Ahora soy una celebridad, pero desafortunadamente no puedo decirle a nadie que soy yo, pensó Hansenador. Primero, fue a buscar a Yang Manli y se tomó un permiso, explicando que quería cazar una criatura importante, ocultando el hecho de que en realidad se estaba uniendo al equipo de Festga. La caza era crucial y los resultados del entrenamiento de Hansen eran bastante buenos. Yang Manli no le causó problemas antes de concederle el permiso. Hansen llegó al lugar acordado y vio a Festga y su pandilla bajo un árbol disfrutando del fresco, obviamente esperando a alguien. ¿Qué haces aquí, en lugar de seguir a Insuan? Ridiculizó un miembro de la pandilla a Hansenador. Hansen no habló, pero sacó la moneda de su bolsillo y la lanzó con el dedo. La moneda dibujó un arco y cayó en la palma de Festga.
Sosteniendo la moneda, Festka la miró y se sintió increíble. Le preguntó a Hansen: ¿Eres la persona de la que habló Fang? Capítulo 107. Muéstranos lo que tienes. No puede ser, Festka. ¿Este es el chico del que nos hablaste? ¿Asfric es el maestro que tu amigo recomendó? Hermano, ¿nos estás tomando el pelo? Hermano, ¿nos estás jugando? Los hombres de Festka estaban hablando al mismo tiempo, ya que ninguno de ellos creía que Asfric fuera el hombre. Festka también estaba molesto. Fan Hingyi dijo que le enviaría un maestro de asesinato, pero no esperaba que fuera un senador. Festka conocía bien a Fan Hingyi y sabía que nunca se andaría con rodeos. Si Fang había recomendado a Hansen, debía tener su propia razón. Festka miró a Hansen y dijo: ¿Fang dijo que eres hábil en el asesinato? Mejor que el promedio. Dijo el senador. ¿Mejor que el promedio? Vamos a matar a una criatura de sangre sagrada. ¿Puedes manejar eso? Littlefinger dijo desconfiado y frunció los labios. Esta pandilla era diferente a la pandilla de Insuan y la pandilla de Son of Heaven. No tenía antecedentes militares y Festka no pagaba a los miembros de la pandilla. Festka estaba formada por un grupo de amigos y Festka era su líder. Los miembros se referían entre sí con apodos: Pulgar, Índice, Medio, Anular y Meñique, además de Festka, eran la columna vertebral de Festka. Los 6 estaban aquí hoy, lo que mostraba la importancia que le daban a esta criatura de sangre sagrada. Festka casi había alcanzado el máximo de sus puntos genosagrados y todo lo que necesitaba era la carne de esta criatura para llegar allí. Después de eso, podría ingresar al segundo santuario de Dios con los puntos genosagrados máximos. Por eso, esta vez no estaban compartiendo la carne, sino que eligieron pagar con una montura de alma de bestia mutante. Festka hizo un gesto a Littlefinger para que se detuviera, miró a Hansen y dijo: Confío en Fang, pero esto es muy importante para nosotros y tengo que ser responsable de mis hermanos. Por favor, muéstranos lo que tienes. Sacando una daga de su cintura, Festka se la entregó a senador. Hansen no se ofendió, ya que sabía que su reputación en Steel Armor Shelter no era buena. Había pensado que esto podría suceder y realmente no culpaba a estos chicos por ello. Hansen extendió la mano y agarró la daga. Cuando Festka estaba a punto de retirar su brazo, la mano de Hansen se movió. Justo cuando Festka quería esquivar, la daga que acababa de darle a Hansen ya estaba en su cuello. De repente, Festka se quedó congelado y sus manos seguían en el aire, ya que ni siquiera podía levantarlas para defenderse. El resto de la pandilla quedó atónito con el ceño fruncido. Conocían bien las habilidades de Festka. Aunque fue un ataque sorpresa de Hansen, el chico aún pudo tomar desprevenido a Festka y ponerle una hoja en el cuello. Ninguno de los hermanos Finger pensó que podrían hacer lo mismo. Hansen apartó la daga, retrocedió y se la lanzó de vuelta a Festka. Preguntó con una sonrisa: ¿Necesito hacer otra prueba? No, vamos a seguir adelante. Festka dijo simplemente. Contempló a Hansen y volvió a guardar la daga en su cintura. Littlefinger y los demás miembros estaban curiosos acerca de Hansen, sin esperar que el infame Asfric tuviera tales habilidades. Pero tampoco dijeron mucho y convocaron a sus monturas para irse. Al no tener una montura, Hansen fue invitado a sentarse junto a Festka en su montura mutante, que era tan fuerte como un rinoceronte. La pandilla marchó hacia las montañas del sur. En el camino, la pandilla nunca se detuvo a menos que fuera necesario. En el tercer día, finalmente se detuvieron en un gran cañón. Hansen estimó que si no fuera por las monturas, les habría llevado medio mes llegar hasta aquí. Ya no podían montar en el cañón, así que Hansen siguió a la pandilla a pie. A lo largo del lado del valle bajaron y vieron un río caudaloso, que aún no era su destino.
Después de caminar durante más de 2 horas, finalmente vieron una gran cueva en el lado. Estaba oscuro dentro y encendieron antorchas antes de entrar. Una vez dentro de la cueva, las columnas de estalactitas captaron su atención. Tengan cuidado. Aunque las hemos limpiado la última vez que vinimos, la cueva tiene una estructura compleja, por lo que no hay garantía de que las hayamos eliminado todas. Además, podría haber algunas criaturas nuevas escondidas en algún lugar. Todos presten atención, dijo el primer chico solemnemente. Todos respondieron sí. Pulgar lideró el camino sosteniendo un escudo de alma de bestia mutante en su mano. El resto lo siguió hacia las profundidades de la cueva. Dedo Meñique caminaba al final con un par de cuchillos de alma de bestia en su mano, vigilando atentamente a su alrededor. Dentro de la cueva, el agua goteaba desde arriba, cuyo sonido era particularmente claro en la cueva. Las piedras bajo sus pies eran resbaladizas y había charcos de agua de más de 1 pulgada de profundidad aquí y allá. Las personas estaban muy cuidadosas, no porque fuera difícil caminar, sino por miedo a las peligrosas criaturas que podrían aparecer en cualquier momento. En el camino, Hansen vio muchas manchas de sangre viejas que debían haber sido dejadas por la pandilla la última vez que estuvieron aquí. Obviamente, sus preocupaciones eran innecesarias, ya que no habían encontrado ningún peligro en el camino. La pandilla debió haber hecho un buen trabajo la última vez, ya que ni siquiera había una criatura primitiva. Presten atención, chicos. Estamos a punto de verlo. No hagan ruido. Susurró Festka, quien estaba directamente detrás de Pulgar después de haber caminado durante 4 o 5 horas. De hecho, estas palabras estaban dirigidas a Hansen, ya que todos los demás habían estado aquí antes y sabían que se acercaban a la criatura. Estaban caminando de puntillas como gatos, sin hacer absolutamente ningún ruido. Hansen asintió a Festka, quien luego le hizo una señal a Pulgar para que continuara. En poco tiempo, llegaron al final del camino y el espacio de repente se volvió enorme. Apareció una sala de piedra frente a sus ojos. Las estalactitas colgando del techo tenían unos 30 pies de largo, lo que no era ni 1/10 parte de la altura de la cueva. En la cueva crecían enredaderas negras desconocidas y las hojas de las enredaderas eran tan negras como la tinta. Incluso había flores negras salpicadas en las enredaderas. De donde venían era como un túnel que estaba conectado a la pared de la sala y había muchas entradas como esta. Festka indicó silencio a Hansen con su dedo y luego señaló debajo de ellos. Hansen miró hacia abajo y sus ojos se iluminaron. Capítulo 108. Cazando una criatura de sangre sagrada. Hansen vio que en el fondo de la cueva, una criatura parecida a un pangolín negro de más de 6 pies de largo, con todo su cuerpo cubierto de escamas de cristal, estaba bebiendo agua de una piscina. Esa es la criatura. No tiene buen oído, pero tiene una excelente vista. Incluso un arma de alma de bestia de sangre sagrada difícilmente podría dañar sus escamas. Su mayor debilidad es su vientre blando. Explicó Índice, de manera tranquila, quien era un joven refinado. Aunque su punto débil sea el estómago, está en 4 patas y no puedo voltearlo y apuñalar ahí. Dijo Hansenador. Por supuesto que no. Mientras haya señales de problemas, este tipo se enrollará en una bola. Y entonces sería como un caracol escondido dentro de su caparazón y su vientre estaría protegido. Sus escamas también podrían voltearse y convertirse en cuchillas circulares. Cuando se enrolla, es como una rueda con púas y incluso la armadura más gruesa sería cortada por eso. Y nadie podría resistir eso tampoco. Interrumpió Littlefinger. Entonces, ¿cómo es esto una debilidad? No pudo evitar fruncir el ceño Hansenador. Ciertamente no podemos atacarlo de frente. Su fuerza es formidable y su velocidad es demasiado alta.
Nadie podría permitirse recibir un golpe de él. Dudó Festka antes de señalar la piscina de abajo y decir: nuestro plan es que en un rato saldremos a ahuyentarlo y tú puedes aprovechar la oportunidad para esconderte bajo el agua en la piscina. Cuando vaya a beber de nuevo, haces el ataque desde abajo del agua en su barbilla suave. Sería genial si pudieras dejar el arma en su barbilla para que ya no pueda enrollarse. En ese momento podríamos matarlo como queramos. Fistguy, no me extraña que estés dispuesto a pagarme un montura mutante. ¿Estaría arriesgando mi vida? Dijo Ansem a Festka. Si fuera fácil, no pagaríamos un precio tan alto. ¿Puedes hacerlo o no? Susurró Littlefinger. Todos esperaban la decisión de Ansem, mirándolo. Puedo intentarlo. Pero como estoy poniendo mi vida en juego aquí, tengo que recibir el pago primero en caso de que muera allí. Reflexionó Ansem y dijo: Oka. El primer chico estuvo de acuerdo rápidamente y transfirió la montura a Ansenador. Ahora que ya estaban aquí, siempre y cuando Ansem entrara al agua, no se preocupaban de que se escapara. Así que estaba bien pagarle primero. Index-Finger sacó un pequeño cilindro de oxígeno y un respirador de su bolsa y se los dio a Ansem, para que pudiera permanecer más tiempo en el agua. Después de que todo estuvo listo, Festka miró a Ansem y dijo: saldremos para llevarlo a uno de los túneles y tú debes esconderte rápidamente bajo el agua. No tienes mucho tiempo, 30 segundos como máximo. ¿Está bien? No hay problema. Ansem verificó la distancia hasta la piscina y luego confirmó: bueno, aunque su piel desnuda es relativamente vulnerable, aún necesitarías al menos un arma de alma de bestia mutante para atravesar eso. ¿Tienes una? Fistguy estaba un poco preocupado. Ansem asintió nuevamente. Su katana Shura era comparable a un arma mutante, pero él ya no era Dalor, así que no la llevaba consigo. Pero Ansem aún tenía una flecha mutante de aguijón negro y eso serviría. Todo estaba listo. Fistguy y los miembros de su pandilla intercambiaron miradas y todos, excepto Littlefinger, se alejaron trepando por las enredaderas. Escalaron cuidadosamente hacia otras entradas de la sala y luego lanzaron bolas de hierro del tamaño de un puño al ser que bebía desde cada entrada. ¡Dang! 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 Las bolas golpearon las escamas de cristal negro de la criatura y produjeron ruidos metálicos, sin dejar ni siquiera una marca blanca en las escamas. Pero la criatura de sangre sagrada obviamente se enfureció. En solo un momento, enrolló su cuerpo y de repente pareció un caracol, uno con púas. Las escamas negras se levantaron y se volvieron afiladas como cuchillas. La criatura comenzó a rodar con un estruendo e incluso la piedra fue cortada profundamente por sus escamas. Era temible, sin duda. En solo un instante, rodó varias docenas de pies. No solo su velocidad era increíble, también podía rodar sobre una empinada pared de piedra. Como una rueda con púas, rodó hacia arriba en la pared y en un instante estaba detrás de los hombres de Festka. No podían permitirse relajarse y todos se escondieron en el respectivo túnel junto a ellos. La criatura de sangre sagrada siguió a Sam hacia el túnel más cercano a él. Vamos. Sam no puede aguantar mucho tiempo. Littlefinger instó a Ansem a bajar. Ansem respiró profundamente, agarró las lianas y se deslizó rápidamente hasta el fondo. Corrió hacia la piscina pero no saltó por miedo a hacer demasiado ruido. En cambio, Ansem se acercó al borde del agua, se deslizó lentamente y se hundió. Al ver a Ansem sumergiéndose en el agua con el respirador en la boca, Littlefinger se sintió aliviado y se limpió el sudor frío de la frente. Cuando estaba a punto de verificar a la criatura de sangre sagrada, vio una sombra que se precipitaba desde el túnel donde estaba y rodaba hasta el fondo. Sus ojos en el costado de su cuerpo giraron un rato y no detectaron peligro. Luego, lentamente extendió su cuerpo y se arrastró para masticar las lianas negras.
La razón por la que la criatura había permanecido aquí durante mucho tiempo era para comer las lianas negras. La pandilla de Festga había descubierto esto y estaba segura de que no se iría antes de comerse todas las lianas. La criatura todavía estaba mordiendo las lianas cuando la pandilla de Festga regresó desde el fondo del túnel. Por casualidad, todos los túneles estaban conectados y dieron un rodeo y encontraron a Littlefinger. El brazo de Sam estaba herido. Su sangre goteaba y su hueso estaba al descubierto. Sam, ¿estás bien? Fistguy y los demás preguntaron nerviosos. Estoy bien, pero mi escudo mutante quedó arruinado cuando lo usé para bloquear a la criatura. Si no podemos matarla, no habrá valido la pena en absoluto. Pulgar dijo angustiado. Me pregunto si Asfrick podrá terminar la tarea. Dedo Pequeño observó la tranquila piscina y la criatura que comía las enredaderas con una expresión preocupada en su rostro. Capítulo 109. Armadillo escamoso. Espero que pueda. Mirando hacia abajo, Festga tampoco estaba seguro. Uno nunca podía estar seguro del resultado cuando uno estaba a punto de cazar una criatura de sangre sagrada. La infamia de Asfrick también contribuía a su falta de confianza en Ansenador. La pandilla observaba nerviosamente a la criatura, pero no tenía intención de beber. Después de masticar las enredaderas negras durante más de media hora, se acostó sobre una piedra y se quedó dormida. Festga y los demás empezaron a ponerse ansiosos, ya que el cilindro de oxígeno que le dieron a Ansen era del tamaño de una palma y el oxígeno era bastante limitado. Si la criatura de sangre sagrada pasaba mucho tiempo durmiendo, el oxígeno se agotaría. Mientras rezaban para que la criatura se levantara, finalmente se despertó y trepó lentamente a la piscina, como si sus oraciones hubieran funcionado. Extendió su cabeza sobre la piscina y comenzó a lamer el agua con su lengua. Sin embargo, Festga y los hermanos Dedo no estaban muy contentos con esto, ya que donde se quedaba la criatura estaba lejos de donde Ansen se escondía. Si Ansen comenzara a nadar ahora, sin embargo, las olas que hiciera seguramente alertarían a la criatura de sangre sagrada. ¿Y ahora qué? Los corazones de los miembros de la pandilla latían rápido. Ansen ni siquiera podía tocar a la criatura a esa distancia, mucho menos matarla. Desafortunadamente, el agua debajo era demasiado oscura y no podían ver lo que Ansen estaba haciendo bajo el agua. Con el corazón en la boca, los chicos de repente escucharon un chillido desde el fondo. La criatura de sangre sagrada levantó la cabeza y tenía una flecha negra clavada en su mandíbula blanca, con menos de la mitad de la longitud expuesta. La sangre fluía a lo largo del eje de la flecha. Incapaz de encontrar a su enemigo, la criatura quería enrollarse después de ser herida. Sin embargo, como tenía una flecha en la mandíbula, no podía enrollarse en una bola perfecta. En cambio, parecía una llanta dentada en un accidente, mostrando gran parte de su vientre blanco. Emocionados, la pandilla convocó todo tipo de armas y salió corriendo. La criatura de sangre sagrada seguía siendo feroz aunque estaba gravemente herida. Cuando se enrollaba, las piedras seguían siendo aplastadas bajo sus escamas. Nadie podía bloquearla, al igual que nadie podía interponerse en el camino de un bulldozer. La pandilla no se atrevió a enfrentarla de frente y decidió continuar la pelea mientras se retiraban. Luego vieron a la criatura enrollándose en un túnel y huyendo tan rápido como podía. Solo entonces apareció Ansen desde la piscina sosteniendo el día del juicio final. El resto no le prestó atención y se apresuró hacia la cueva persiguiendo a la criatura. Ansen lo siguió rápidamente. La lesión de la criatura no afectó su velocidad. Pronto desapareció en la cueva. Afortunadamente, había perdido mucha sangre, por lo que la pandilla pudo seguirlo. Había toxinas en la flecha mutante de aguijón negro y la criatura seguramente presionaría la flecha cada vez más profundo a medida que se enrollaba. Por lo tanto, su herida no había sanado y aún se podía ver sangre de vez en cuando.
Después de perseguir durante más de 2 horas en los túneles, finalmente vieron la luz al salir de la cueva y entrar en un bosque de chimeneas de hadas. El suelo aún estaba manchado de sangre, por lo que aparentemente la criatura de sangre sagrada había huido entre las chimeneas de hadas. Maldición, la vitalidad de esta criatura es increíble. Habríamos muerto hace mucho tiempo si hubiéramos perdido tanta sangre, y aún así corre tan rápido como siempre. Maldijo Sam. El terreno era accidentado, por lo que no podían usar sus monturas. Todos continuaron persiguiendo a pie. Mientras corrían, Ansem de repente escuchó una voz en su mente. Criatura de sangre sagrada, armadillo escamoso, muerto. Se ha obtenido el alma de bestia del armadillo escamoso. Come su carne para obtener de 0 a 10 puntos genos sagrados al azar. Ansem se detuvo y no podía creer que el armadillo escamoso ya hubiera muerto. Lo que fue aún más sorprendente fue que incluso obtuvo su alma de bestia. Al ver que Ansem se detuvo repentinamente, el resto lo miró y preguntó: ¿Qué pasó? El armadillo escamoso está muerto. Respondió Ansenador. ¿Armadillo escamoso? De repente, todos se dieron cuenta de que Armadillo Escamoso era el nombre de la criatura de sangre sagrada y todos se emocionaron. ¿Tu flecha es venenosa?, preguntó rápidamente Festga. Sí, pero la toxicidad no parece ser lo suficientemente fuerte como para matar a una criatura de sangre sagrada. Ansem también tenía algunas dudas. El armadillo escamoso debe haberse enrollado tan fuerte que la flecha atravesó su cerebro. Adivinó Rainfinger. Sí, eso es bastante plausible. Vamos rápido. Dayo Thumb emocionado. La pandilla siguió la mancha de sangre y giró en una esquina antes de ver al armadillo escamoso muerto. Sin embargo, todos se detuvieron. Lo que vieron era diferente de lo que habían imaginado. El armadillo escamoso estaba muerto de hecho, pero no parecía haber muerto por culpa de la flecha de Ansenador. Un hermoso pájaro de más de 9 pies de altura, con cuerpo plateado y ojos de rubí, estaba usando sus garras en forma de gancho para desgarrar el cuerpo del armadillo escamoso y picotear su carne. Las escamas que ni siquiera un arma de sangre sagrada podía romper se rasgaron como si fueran de papel. Ansem ahora sabía que no era su flecha, sino este pájaro plateado el que había matado al armadillo escamoso. Por alguna razón, aún se consideraba su hazaña. M*Erda. Otra criatura de sangre sagrada, con alas. El pulgar gritó en voz alta. Su voz oscureció todos los rostros. El pájaro que estaba disfrutando de su comida de repente dirigió sus ojos parecidos a rubí en su dirección. En el momento en que los vio, una mirada asesina apareció en sus ojos y extendió sus alas como nubes que bloqueaban el cielo y voló hacia ellos. Dispersarse. Festga gritó, se dio la vuelta y salió corriendo. Este pájaro plateado era tan fuerte que ellos no eran en absoluto su igual. Incluso las escamas del armadillo escamoso no podían resistir sus garras, simplemente no tenían nada con que luchar contra él. Ansem también corría tan rápido como sus piernas podían llevarlo. La pandilla se había dispersado, pero cuando Ansem miró hacia atrás, se dio cuenta de que el pájaro plateado lo había elegido para seguirlo. Sus feroces ojos de pájaro rojos como la sangre lo miraban fijamente sin parpadear. M*Almohadilla. ¿Tal vez Dios envidia mi alma de bestia recién adquirida? Ansem maldijo en secreto y continuó corriendo desesperadamente. Capítulo 110. Escape. Afortunadamente, era un bosque de caprichosos pilares de roca erosionados por el clima. Ansem se cubría detrás de los pilares de roca y no le importaba en qué dirección iba siempre y cuando pudiera deshacerse del pájaro plateado. Sin embargo, el horrendo pájaro plateado todavía lo seguía. Bajo sus garras, incluso una piedra del tamaño de un automóvil se aplastaba al instante. Su fuerza era casi divina. Después de correr un rato, Ansem de repente se encontró en un espacio abierto y fuera del bosque de pilares. Se quejó interiormente. Ahora, sin los pilares como cobertura,
¿Cómo podría escapar de este maldito pájaro? Sin la protección de los pilares, el pájaro plateado emitió un grito feroz y se precipitó hacia él. Sin dudarlo, Ansem convocó al asesino sangriento y al escarabajo negro y se convirtió en un centauro dorado, corriendo con sus 4 cascos. Ansem siempre había confiado en la velocidad del asesino sangriento, pero esta vez no logró escapar del pájaro plateado. En cambio, el pájaro se estaba acercando. Voy a morir aquí. Ansem se quejó interiormente. El tiempo de cambio de forma era limitado y sus puntos geno actuales le darían menos de 1 hora. Una vez que se acabara su tiempo, ¿cómo podría escapar del feroz pájaro plateado con sus propios pies? Pero ahora Ansem no tenía tiempo para pensar. Tenía que concentrarse en correr lo más rápido que pudiera. En cuanto al alma de bestia del dragón de alas moradas, Ansem no se atrevía a invocarla en absoluto. Una vez que usara las alas para elevarse en el aire, su velocidad de vuelo sería aún más lenta y se convertiría en una comida para el pájaro. Mirando la llanura interminable, Ansem corría desesperadamente mientras el pájaro plateado le pisaba los talones. A medida que pasaba el tiempo, Ansem empezó a sentir un dolor intenso y sabía que su tiempo de cambio de forma casi se acababa. Mientras Ansem consideraba si dar la vuelta y enfrentarse al pájaro de frente, escuchó un estruendo de agua delante de él. Parecía que había un río ancho allí. De repente, sus ojos se iluminaron. Sin pensar más, corrió a toda velocidad hacia el sonido y usó Hadeskin por completo para poder cambiar de forma un poco más tiempo. Ansem pronto vio un río ancho con olas rugientes más rápidas que el río amarillo. Al ver este río, Ansem se alegró mucho. Ahora solo deseaba que este pájaro plateado no supiera nadar para poder refugiarse en el agua. Corriendo desesperadamente con 4 pezuñas, Ansem sentía que sus músculos se estaban desgarrando ya que había superado su límite de tiempo de cambio de forma. Pero lo único que quedaba por hacer era aguantar y seguir corriendo hacia el río. Renunciar al cambio de forma ahora era igual a renunciar a su vida. A 600 pies del río, los ojos de Ansem estaban inyectados en sangre y el dolor en su cuerpo casi lo hacía gritar. Sin embargo, tenía que correr. A 500 pies, a 300 pies, a 100 pies, a 10 pies. Cuando Ansem pensó que su cuerpo estaba a punto de explotar, finalmente llegó al río. Con un dolor agudo, se lanzó al agua. ¡Tom! Ansem escuchó un fuerte ruido detrás de él y luego sintió un estallido de dolor en su espalda que casi lo hizo desmayarse. Su corazón se congeló, sabiendo que el pájaro plateado lo había seguido al agua. El deseo de sobrevivir lo hizo reunir lo que quedaba de su energía e intentar sumergirse profundamente en el río. En este punto, Ansem ya no podía seguir cambiando de forma, o su cuerpo se descompondría. En el momento en que volvió a ser el mismo, sintió que era empujado río abajo a una velocidad increíble. Trató de no desmayarse, ya que podría ahogarse en tales torrentes antes de que el pájaro lo devorara. Invocó al barracuda negro mutante, y apareció junto a él una montura mutante de más de 4 pies de largo. Agarrándose fuerte a la montura, Ansem la controló para que se sumergiera hasta el fondo. Cuando Ansem ya no pudo contener la respiración, envió al barracuda negro mutante a la superficie. Finalmente, al tener un pequeño descanso, Ansem se alegró al ver que el pájaro plateado no estaba en ninguna parte. Parecía que no sabía nadar y solo arañó su espalda cuando saltó al agua. Su espalda todavía le dolía mucho, y todo su cuerpo parecía desmoronarse con espasmos en sus músculos. Se sentía como si lo hubieran convertido en un plato de sashimi con su carne siendo cortada. La consecuencia de cambiar de forma durante mucho tiempo dejó a Ansem indefenso. Afortunadamente, tenía su armadura de escarabajo negro para protección, de lo contrario, las criaturas en el río que habían olfateado el olor de la sangre lo habrían destrozado. Grupos de extraños peces de más de 2 pies de largo flotaban a su alrededor e intentaban morder su cuerpo de vez en cuando.
La armadura de sangre sagrada había frustrado todos sus intentos. Resistiendo el dolor enloquecedor, Hansen agarró el puñal de acero Z en su manga y lo clavó en un pez extraño junto a él. El pez fue destripado mientras tiraba del puñal con fuerza y murió sin luchar. Criatura primitiva pez linterna negro asesinado. No se obtuvo alma de bestia. Come su carne para obtener de 0 a 10 puntos geno primitivos al azar. Al ver que otros peces linterna negro se apresuraban hacia el muerto, Hansen rápidamente cortó un gran trozo de carne grasa de su vientre y tiró el resto del pez muerto a un lado. Observando cómo grupos de peces linterna negros perseguían el cuerpo muerto, Hansen dio un mordisco a la carne en su mano. Tenía un sabor a pescado y amargo, pero Hansen no podía darse el lujo de ser exigente. Cuando saltó al agua, el pájaro plateado le arañó la espalda y perdió su mochila. Sin agua ni comida, solo podía confiar en la carne de esta criatura para ganar algo de fuerza. Si quería vivir, debía tener suficiente fuerza. Pero la carne de pescado era tan desagradable que Hansen solo comió la mitad y tiró el resto. De lo contrario, vomitaría. Con algo de fuerza física recuperada, Hansen comenzó a observar los alrededores. Aunque ya era de noche, la luz de las estrellas y la luna eran tan brillantes que aún podía ver montañas y bosques a lo largo del río. Pero aún no tenía idea de dónde estaba. Reuniendo sus fuerzas, Hansen ordenó al barracuda negro mutante que nadara hasta la orilla. Su suerte no era demasiado mala. Junto a la orilla había un bosquecillo de árboles. Miró a su alrededor y no encontró rastro de criaturas cercanas. Con un largo suspiro de alivio, Hansen trepó hasta la copa de un árbol alto. Cuando estaba a punto de descansar y curar su herida, un rugido de bestia resonó en la montaña cerca de él. ¿Qué tan mala puede ser mi suerte? Con una sonrisa irónica, Hansen miró vigilante en dirección al rugido. Capítulo 111. Refugio de Gloria. Al ver que en realidad eran varios jóvenes cazando una criatura parecida a un león, Hansen sintió que Dios aún no lo había abandonado. Recogiendo todas sus almas de bestia y guardando el puñal en su manga, Hansen se acercó lentamente a los jóvenes y dijo después de que mataron a la criatura: Amigos, ¿puedo preguntar dónde estamos? Los jóvenes, que aún estaban emocionados por su caza, se sobresaltaron por la voz de Hansen y se volvieron hacia él con armas en sus manos. Al ver a Hansen, que estaba en harapos empapados de sangre, se sintieron aliviados de repente. ¿Por qué estás aquí solo? Preguntó un joven con armadura de alma de bestia, mirando a Hansen con cierta duda. Vine con algunos amigos y no estoy seguro si fue buena o mala suerte. Nos encontramos con una criatura sagrada voladora y nos dispersamos. ¿Tengo suerte de estar vivo? Hansen dijo la mitad de la verdad. Una criatura sagrada. ¿Dónde? Los jóvenes quedaron impactados. No lo sé ahora. Salté al río para escapar de ello y fui llevado aquí por las corrientes. Si quieres cazarlo, podrías ir río arriba y probar tu suerte. Aunque no estoy seguro de si todavía estará allí. Hansen se detuvo y preguntó: ¿Podrías decirme dónde estoy primero? Una chica con ojos grandes dijo: Nosotros tampoco estamos seguros. Pero si te diriges a un refugio, ve hacia el oeste y te tomará aproximadamente un mes llegar a Glory's Shelter. Hansen se sorprendió un poco. Glory's Shelter era de donde venían Sue Lonjan y Lin Beifeng. Por casualidad, ahora estaba cerca de Glory's Shelter. Se preguntaba qué tan lejos lo había llevado el río. Fue afortunado que no encontrara ningún peligro en el camino. El joven que habló primero de repente dijo: No pareces estar en buena forma. Resulta que estamos regresando. Así que si estás dispuesto a pagar, podríamos llevarte con nosotros. Hansen sonrió. ¿Crees que tengo dinero conmigo? Podemos firmar un contrato aquí y podrías pagar cuando estemos de regreso en el refugio. Respondió el joven. ¿Cuánto quieres? Hansen reflexionó y preguntó. No estaba familiarizado con esta área. Si lo seguía, al menos no se perdería.
100.000. El joven observó el arco y las flechas que Hansen llevaba y dijo: Parece que estás herido. Podemos darte medicina y comida, carne de criaturas primitivas. El resto de los jóvenes se sorprendieron un poco por este precio, ya que 100.000 no era una cantidad pequeña. Vale. Pero tendría que pagar después de llegar al refugio. Dijo Hansen, extendiendo las manos. Este viaje fue lo suficientemente fructífero y lo más importante era que pudiera llegar a un refugio sano y salvo. 100.000 no era mucho para él en este momento. Era una lástima que probablemente no pudiera llegar a las rondas de clasificación del concurso. Sin embargo, no le importaba realmente. Incluso si no se presentaba, aún tendría el 10º lugar y tendría el mismo derecho a un alma de bestia sagrada al azar. Lo único lamentable era que perdería la oportunidad de luchar contra Lin Feng. Aunque se perdería el combate, había obtenido otra alma de bestia sagrada, que era mucho más atractiva para Hansen que su clasificación. Incluso si obtuviera el primer lugar, no habría ninguna recompensa material adicional. Por lo tanto, si Hansen pudiera elegir de nuevo, aún habría venido. Sería agradable, sin embargo, si no lo hubieran lanzado en tal pánico. Trato hecho. El joven sacó felizmente papel y pluma para redactar un contrato simple. Después de que Hansen firmó, le dio a Hansen algo de comida y agua. Después de una breve presentación, la chica de ojos grandes ayudó a tratar la herida de Hansen. Una vez que levantó su camisa y vio la herida dejada por el pájaro plateado, casi soltó un grito de sorpresa. Una herida de un pie de largo se extendía por la espalda de Hansen, con la carne desgarrada. El sangrado casi se había detenido. Hansen pensó que era afortunado que ya estuviera en el agua y que su mochila y armadura de sangre sagrada proporcionaran cierta protección cuando el pájaro atacó, de modo que su columna vertebral no resultó herida. De lo contrario, habría muerto hace mucho tiempo. La lesión parecía aterradora. Sin embargo, tenía una gran constitución y piel de jade. Incluso sin medicina, su herida no empeoraría. La chica limpió su herida con alcohol y la vendó. Todos los jóvenes dijeron que Hansen tenía suerte de haber conservado su vida. Los chicos del grupo despedazaron el cuerpo de la criatura parecida a un león, recogieron algunas ramas, hicieron fuego y pusieron trozos de carne para asar. Después de que estuvo listo, compartieron un trozo con Hansen. Hansen agarró la carne y se la devoró. Necesitaba ganar algo de energía urgentemente. Criatura primitiva, carne de león amarillo comida. 0 puntos geno primitivos ganados. Hansen se había familiarizado con los jóvenes después de viajar con ellos durante 2 días. No eran malas personas. Debido a que provenían de familias humildes y no tenían nada especial, no se unieron a grandes pandillas. En cambio, se agruparon para cazar criaturas por sí mismos. No se atrevían a enfrentarse a criaturas fuertes por falta de fuerza. De esta manera, no había mucho riesgo involucrado, ya que siempre se centraban en criaturas primitivas que estaban solas. Su situación era mucho mejor que la de Hansen cuando ingresó por primera vez al santuario de Dios, ya que estaban juntos mientras él estaba solo. Pero a veces aún podía relacionarse con ellos. Con los suministros de medicina y comida, Hansen se estaba recuperando mucho más rápido. Con su físico y el uso de Hadeskin, su herida ya no era grave solo unos días después. En la base de una montaña, de repente escucharon un chillido. Varios de ellos levantaron la vista y vieron algunas figuras negras corriendo desde la montaña, aterrorizados. ¡Corran! Son monos de cola negra. Gritó Su Xianyan, el líder de los jóvenes. Aunque los monos de cola negra eran del tamaño de gatos, como criaturas primitivas eran bastante rápidos y sus garras eran tóxicas, sería peligroso que alguien fuera arañado por ellos. Al ver al menos una docena de monos corriendo hacia ellos, los jóvenes se sorprendieron. Podrían lidiar con 1 o 2 de ellos,
Pero una vez que fueran alcanzados por la docena aquí, sería difícil para cualquiera de ellos mantenerse con vida. Rodeados de montañas, era casi imposible que pudieran escapar de los monos acostumbrados a trepar. De repente, un trino de la cuerda fue seguido por el grito de un mono. Los jóvenes se volvieron y vieron a un mono de cola negra atravesado por una flecha en la cabeza y caer al suelo. Y el arquero era Ansem a un lado. Ansem, vámonos. Hay demasiados monos de cola negra aquí y estaremos en problemas si nos rodean. Dijo Li Xiaogu, la chica de ojos grandes, apresuradamente. Capítulo 112. El arquero. Ansem ignoró sus urgencias y tensó la cuerda de Dunsta hacia los monos de cola negra que barrían la pendiente, gritando. Los jóvenes pensaron que Ansem estaba loco. ¿Cuántos de los monos podría matar? Una vez que estuviera rodeado por ellos, un rasguño significaría la muerte. Mientras aún estaban ansiosos, escucharon el sonido de la cuerda una vez más y no se detuvo. Una sombra negra pasó rápidamente y atravesó instantáneamente la cabeza de un mono de cola negra. Al siguiente momento, la flecha volvió a las manos de Ansem y atravesó la cabeza de otro mono. No hubo ningún movimiento adicional ni desviación alguna. El arco y la flecha estaban casi integrados en uno solo, con una belleza misteriosa. Cuerda, flecha, muerte, todo era tan natural y fluido, como si así debiera ser. Su Xiangyan y los otros jóvenes quedaron atónitos y dejaron de correr. No podían creer que las cabezas de los monos de cola negra fueran penetradas de esta manera. Más de la mitad de los 20 y tantos monos de cola negra fueron abatidos por Ansem antes de que pudieran llegar al pie de la montaña, y los pocos sobrevivientes gritaron y huyeron de regreso a las montañas. Los jóvenes seguían congelados y miraban a Ansem de arriba abajo como si hubieran visto un fantasma. De repente, escucharon un grito de ira desde las montañas y pronto vieron a un mono de cola negra más del doble de tamaño que los normales llegar al pie de la montaña en un instante como un remolino de viento. Un mono de cola negra mutante. Li Xiaogu se sorprendió. Siguiendo su grito, una flecha voló con un sonido firme de la cuerda. ¡Voz! El mono de cola negra mutante fue repentinamente disparado en la cabeza, su cuerpo entero fue llevado y clavado en un árbol detrás de él por una flecha. Li Xiaogu y los demás miraban asombrados al mono clavado en el árbol. Y cuando miraron a Ansem unos segundos después, él había vuelto a poner el arco en su espalda como si acabara de hacer algo trivial. En el día de las rondas de clasificación del concurso, casi todos estaban viendo los combates. El combate al que más esperaban era Dalor contra Lin Feng. Pero hasta el comienzo del partido, Dalor aún no se veía por ningún lado. Debido a que se utilizó un sistema de puntos totales en las rondas de clasificación, cada concursante debía luchar contra los otros 9. Quien ganara la mayoría de los combates tendría un rango más alto. Así que al principio, cuando aún no había llegado el turno de Dalor, los espectadores todavía tenían esperanzas de que pudiera aparecer más tarde. Sin embargo, Dalor ni siquiera se presentó en sus propias rondas y terminó perdiendo por defecto. Hubo un alboroto entre los espectadores, ya que estaban muy decepcionados por la ausencia de Dalor después de esperar tanto tiempo. Comenzaron todo tipo de especulaciones y chismes. Algunos decían que Dalor se había lesionado al cazar una criatura de sangre sagrada y por eso no pudo venir. Algunos decían que Dalor era un soldado en servicio activo y estaba ejecutando órdenes en el campo de batalla, por lo que no podía participar en el concurso. Por supuesto, algunos decían que Dalor le tenía miedo a Lin Feng y no se atrevía a venir. Sin embargo, este argumento era relativamente impopular. Después de todo, la fuerza de Dalor había sido reconocida por la gran mayoría en su pelea contra Yi Dongmu. Con todo tipo de especulaciones en la alianza, la gente primero pensó en Fang Mingwan y en el centro de concursos y deseaba que Fang tuviera una respuesta satisfactoria sobre por qué Dalor no se presentó en las rondas de clasificación. Naturalmente,
Fang Mingwan no tenía forma de saber eso. Así que simplemente escribió un artículo y Ormaan Kranken para indicar que Dollar era su único rey y campeón para siempre, sin importar en qué lugar terminara. Al no recibir respuesta de Fang Mingwan, la gente seguía curiosa. Pero no había nadie que supiera la razón por la que Dollar no se presentó, sin importar cuántos análisis hubiera. Hasta el final del concurso, Dollar aún no hizo su aparición. Fue considerado perdido por incomparecencia en todos sus combates y quedó en el puesto número 10 al final. Pero nadie dudaba de la fuerza de Dollar. Al menos no sería el número 10. Y el campeón era altamente predecible. Lin Feng todavía permitía que todos sus oponentes se desempeñaran maravillosamente antes de derrotarlos. Era lo mismo en cada uno de sus combates. El enfoque de las rondas de clasificación no era la clasificación. Ni siquiera había mucha discusión sobre quién sería el campeón. El debate más candente era si Dollar hubiera venido, quién sería el campeón. En una entrevista con Lin Feng, una reportera le preguntó: ¿Dollar decidió no venir porque te teme? Lin Feng respondió casualmente: Así como nunca tendré miedo de ningún oponente, él tampoco lo tendrá. Luego ignoró todas las demás entrevistas. Incapaces de contactar a Lin Feng, los reporteros se volvieron para perseguir a su amigo Tang Zhenliu. Esto hizo que Tang se sintiera realmente deprimido. Él fue el subcampeón este año, que fue el mejor ranking que había tenido hasta ahora y a nadie le importaba eso. Podrían felicitarlo por eso al principio, pero siempre seguían preguntas sobre Dollar. Tang Zhenliu, si Dollar estuviera en los partidos, ¿quién crees que sería el campeón, Dollar o Lin Feng? Tang Zhenliu, ¿por qué crees que Dollar estuvo ausente? Dollar y Lin Feng, ¿quién tendría más probabilidades de ganar? ¿Dollar y Lin Feng se conocen? ¿Tú y Dollar son amigos? Todo tipo de preguntas hicieron que Tang se mareara y terminó escondiéndose en casa para que los periodistas no lo asediaran. Skynet también se inundó de publicaciones discutiendo estas preguntas. Algunos elogiaban a Dollar y otros lo criticaban. Los debates duraron aproximadamente un mes después de que terminara el concurso. A Hansen y a los jóvenes les llevó más de medio mes llegar a Glory Shelter. Los jóvenes le dijeron a Hansen que les llevaría un mes, que era una estimación según su propia velocidad, considerando que tenían que evitar grandes grupos de criaturas. Con Hansen en el equipo, ya no necesitaban tomar desvíos, ya que el arquero podía abrir el camino. Siempre y cuando las criaturas no estuvieran en grupos demasiado grandes, Hansen siempre podía mantenerlas al menos a 30 pies de distancia, lo que hizo que los jóvenes se dieran cuenta de los beneficios que un gran arquero podía aportar. Debido al desempeño de Hansen, algunos de ellos habían cambiado su enfoque al tiro con arco. Después de que Hansen llegó a Glory Shelter, descubrió que no podía reclamar la recompensa para los elegidos allí y tenía que reclamarla en la estela sagrada de Steel Armor Shelter, donde se registró en el concurso.